Fran está muy cansado de ver a Juan llegar siempre tarde a los entrenamientos. Ya le había advertido que no se podía llegar tarde, si no era por una razón importante, pero no hacía ni caso. Por este motivo, Fran tomó una decisión muy importante. Juan, cuando termine el entrenamiento, quiero hablar contigo. Llegas tarde casi cada día y esto no puede ser, le comentó Fran muy serio, cuando éste llegó jadeando al grupo de jugadores que estaba entrenando desde hacía ya un tiempo. Es que me olvidé las botas en casa y he tenido que volver a buscarlas y ya hablaremos. Le cortó Fran, que es que no quería perder el tiempo en medio del entrenamiento. Al finalizar el entrenamiento, se sentaron en un banco y charlaron. Mira, Juan, lo he estado pensando mucho, pero creo que lo mejor es que te demos la baja en el equipo y te busques uno donde no importe tanto la puntualidad. En este equipo no caben los que llegan tarde. Juan no se esperaba una medida de este tipo y se quedó mudo, sin saber qué decir. Bajó la cabeza mientras pensaba en las consecuencias que iba a tener esta decisión. Ya no iba a poder jugar con sus amigos de siempre, ni practicar su deporte favorito. Seguro que debes estar pensando que es una medida muy dura expulsarte del equipo, simplemente por llegar tarde con frecuencia, le comentó Fran, intentando justificar también su decisión. Quiero explicarte algo que nunca he contado a nadie, pero que te puede servir. Que sepas que esto lo hago porque te aprecio de verdad. Juan estaba impresionado por esas últimas palabras mientras escuchaba, ¿no? Cuando yo era muy pequeño, me parecía mucho a ti. Solía llegar tarde a casi todo. No le daba ninguna importancia hasta que un día mi padre quiso darme una lección. Me habló muy serio y me dijo que buscara otra casa donde vivir si volvía a llegar tarde. Nunca más llegué tarde, pues por nada del mundo quería decepcionar a mi padre y sabía que hablaba muy en serio, ¿eh? Hasta que no fui un poco más mayor, no me di cuenta de lo bien que me fue llegar siempre a la hora en los actos más variados. Por ejemplo, en el colegio llegué a ser uno de los mejores estudiantes, a pesar de que había algunos mucho más listos que yo, ¿eh? Sin embargo, yo me había empeñado en aprovechar los 45 minutos de cada clase al máximo y al estar tan atento, luego en casa, con un pequeño repaso, lo recordaba todo. Nunca dejaba los deberes para el final, siempre lo primero. Y los profesores valoraban que siempre cumplía con los deberes. Como lo hacía nada más llegar a casa, los entregaba mejor que nadie, con buena letra, sin errores, ya que estaba muy descansado. Esto te permitía luego tener más ratos para jugar. Mis compañeros llegaban a casa, jugaban hasta que su madre les decía que tenían que hacer los deberes, pero muchas veces no les daba tiempo suficiente. Además, como estaban cansados porque ya era muy tarde, no estaban del todo bien esos deberes. Vale, Fran, pero ¿qué tiene que ver todo esto con mi expulsión del equipo? Fran se quedó mirándole a la cara muy serio y siguió su relato. Yo también quería ser un gran jugador de fútbol y gracias a lo que me enseñó mi padre, jamás llegué tarde a un entrenamiento o a un partido y me lo tomaba muy en serio. Si sumas los minutos de una temporada que has perdido de entrenamiento, verás que es mucho tiempo. Esa es una primera diferencia con el que llega puntual. Pero cuando uno llega tarde, ya no aprovecha bien el entrenamiento, porque el entrenador suele dar unas explicaciones fundamentales al principio que tú ya te has perdido y el entrenamiento casi no te sirve para nada. Esta es otra diferencia, con respecto al que llega puntual.
Pero hay más. Es muy complicado estar concentrado en un entrenamiento al que llegas tarde y por lo tanto tampoco rindes al máximo. Sigues aumentando las diferencias con los que llegan pronto. Bueno, contado así parece que tienes razón, pero yo no me imaginaba que eso era tan importante. Fran quería aprovechar la situación para darle una verdadera lección y continuó hablando. Mira, Juan, tú eres un gran jugador y podrías llegar muy lejos si aprovecharas el tiempo y llegaras puntual a los entrenamientos. Como te salen bien las cosas, piensas que todo va bien, pero mi pregunta es, ¿dónde estarías si hubieras sido puntual estos años? Quizá mucho más arriba, pero lo has despreciado por no darle importancia a esa dichosa puntualidad. Cuando tenía ya 15 años, un equipo importante se fijó en mí y quería ficharme. Me sorprendió porque había jugadores en mi equipo que jugaban mejor que yo. Cuando tuve un poco de confianza con mi nuevo entrenador, le pregunté, ¿por qué me ha escogido a mí y no a otro delantero que, además, era el máximo goleador de la liga? ¿Sabes lo que respondió? Me dijo, a la hora de seleccionar jugadores para hacer un equipo, yo no escojo a los mejores, sino a los más comprometidos, porque aunque tengas menos condiciones, sé que eres ordenado, muy puntual, muy serio en los entrenamientos y con mucha capacidad de seguir mejorando. En cambio, el delantero goleador que me dices no me interesa, porque es un desordenado, impuntual, y eso demuestra poco respeto a los demás del equipo y al entrenador. Tú al final me darás mejores resultados que este. Inmediatamente pensé en mi padre. Gracias a él yo había cambiado radicalmente cuando tenía 10 años. Se dio cuenta de mi error y me ayudó a cambiar. Gracias a él fiché por un gran equipo. En mi casa, mi padre nunca me ha echado ninguna bronca por llegar tarde o por no aprovechar el tiempo, comentó Juan. Es más, como él no le da mucha importancia, yo tampoco se la doy. Lo sé, no has podido tener un buen ejemplo en casa, pero tienes que reconocer que yo he intentado advertirte muchas veces sobre esto y no ha funcionado. Lo mejor es que lo dejes, porque no sirves para esto. Los grandes deportistas de élite llegan a lo más alto porque se marcan objetivos y no pierden ni un segundo para conseguirlo, respondió su hijo Juan. Su padre, en lugar de reprenderle, se puso de su parte. Este entrenador no sabe lo que vale un peine. ¿Cómo va a expulsar al mejor jugador del equipo por llegar tarde alguna vez? Se va a enterar. No, deja, papá, no hagas nada. Me lo merezco de verdad. Me he dado cuenta de todo el tiempo que he perdido por mi desorden y mi falta de interés. Mira, mucho mejor. Te voy a llevar a un equipo donde no se están por estas tonterías. Tengo un amigo y podrás jugar sin que nadie te diga a qué hora debes llegar, respondió el padre mientras tomaba ya su móvil para llamar a ese amigo. Al cabo de un tiempo, Juan estaba de nuevo entrenando, pero algo había cambiado en su forma de ser. Las palabras del entrenador, Fran, no habían quedado en el aire y le habían impactado de verdad. Nunca llegaba al entrenamiento tarde y siempre aprovechaba con mucha intensidad sus entrenamientos. Empezó a mejorar bastante. Ya con 18 años estaba jugando en un gran equipo de fútbol. Pero el viernes 19 de junio de 1987, como era el cumpleaños de su madre, decidió ir a comprarle un regalo en una tienda del Corte Inglés en la Meridiana, antes del último entrenamiento de preparación para un partido importante. Tenía poco tiempo porque el entrenamiento debería empezar a las 5:30 y debía desplazarse en moto hasta el campo. Desde hacía mucho tiempo las palabras de Fran habían cambiado su forma de ser y nunca jamás había llegado tarde a un entrenamiento o a una clase.
se dio cuenta de lo importante que era. Por eso, calculó que debía salir del centro comercial a las 4 en punto si quería luego llegar al entrenamiento. Después de comer, le comentó a su madre que tenía que irse corriendo al entrenamiento. Era una sorpresa el regalo que le iba a hacer. Y llegó al Hipercore a las 15:30. Miró el reloj y se dio cuenta de que tenía media hora para elegir bien. Se dirigió a la zona adecuada y tras unas pocas consultas se decidió por un regalo muy especial. Lo envolvió bien y ya se disponía a marcharse cuando vio unas botas de fútbol expuestas que le llamaron muchísimo la atención. Miró el reloj y se dio cuenta que le sobraban 10 minutos para las 4 horas, que era la hora máxima que se había marcado para llegar puntual al entrenamiento. La verdad es que las botas eran muy atractivas y se acercó un momento para verlas un poquito más de cerca y le vino a la cabeza la idea de probárselas. Miró el reloj otra vez y vio que eran las 4. Sin pensarlo ni 2 segundos, dejó las botas en el mostrador y se dirigió a la salida para subirse a su moto y salir sin más hacia el campo. Se había quedado con las ganas de probarse las botas, pero se había prometido desde hacía tiempo que nunca llegaría tarde a ningún lugar. Son las 16:05 cuando arranca la moto y se encamina por la meridiana hacia su destino. Cuando está a unos 300 metros de distancia, toda la calle se pone a temblar mientras oye una gran explosión. Frena de golpe y se coloca en un lado de la calle. Se gira y ve el Hipercore donde había estado totalmente destrozado, con humo. Un silencio brutal se percibe en esos momentos. A las 16:08 del 19 de junio de 1987, un coche bomba estalló en el centro de la primera planta del parking, ubicada en el segundo sótano del Hipercore de la Meridiana. La explosión del Ford Sierra cargado con 200 kilos de amonal convirtió el aparcamiento en un horno de 3000 grados de temperatura. La mezcla explosiva se pegaba a personas y coches consumiendo el oxígeno rápidamente. Los bomberos informaron que cuando llegamos ya no se oían gritos de auxilio ni lamentos, solo había humo y silencio. Dejó la moto allí mismo y salió corriendo para ver si podía ayudar, pero la policía, que empezaba a llegar en esos momentos, no dejaba pasar a nadie por miedo a otra explosión. Se quedó unos instantes mirando el fuego y los gritos de desesperación de los familiares que iban llegando. Juan se daba cuenta de que si se hubiera probado las botas, él hubiera quedado dentro, posiblemente muerto. Mientras conducía la moto en dirección al entrenamiento, se puso a llorar, emocionado y agradecido, recordando las palabras de Juan cuando le expulsó del equipo y le hizo ver lo importante que era ser puntual. No solo le ayudó a cambiar su carácter, sino que le había salvado la vida. Estaba seguro que él no hubiera salido del centro comercial a las 16 horas si Fran no le hubiera enseñado a ser puntual. Por la noche le entregó a su madre el regalo comprado y mientras veían las noticias por la televisión, Juan le contaba emocionado a su madre que él había estado allí hace 3 minutos. Antes de acostarse, Juan decidió escribirle a Fran unas letras por WhatsApp, agradeciéndole que le hubiera salvado la vida con sus palabras hacía ya casi 10 años.